Empezando este 2021, el doctor Dante Joa a todos les desea específicamente que se mantengan bien saludables, que su piel se mantenga radiante, que se hidraten y que estéticamente se mantengan joven y se sientan de espíritu joven. Para eso voy a traer el ácido alfa lipoico. So for you to keep in this 2020 feeling young, having your skin radiant, looking like a queen, looking beautiful, having your skin so beautiful, I'm going to bring to you the alpha lipoic acid, an anti-aging product that we could infuse into you, and you will love it because your skin will show immediate results, reducing scars, black spots, wrinkles, fine lines. So, reduciendo las cicatrices, reduciendo esas líneas de expresiones, poniendo tu piel más radiante. Eso es lo que hace este alfa lipoico, una infusión de alfa lipoico con otras cosas más. No tan solo ayuda a esto para la piel, para la vejez, sino en tu propio cuerpo y salud. As always, I want to tell you that I have no conflict of interest with any of the product that I will or may talk about it. All I do is for educational purposes. I don't work for none of the companies that I'm going to may provide information. This is just for educational purposes. Solamente quiero explicarle a todos ustedes que todo lo que hago lo hago por medio educativo. No tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los productos que yo pueda o no hablar sobre esto. Esto es solamente para educación. Una vez más, este es Dante Joa, tu doctor Dante Joa, chino dominicano. Alpha lipoic acid and nitric oxide. Alpha lipoic acid is a potent antioxidant. It turns off free radicals. Like when the sunlight hits the skin, it initiates enzymes that will go after collagens, after the skin, and create fine lines, inflammation, cancer. It will create also scars. So the alpha lipoic acid is the total opposite of that. The alpha lipoic acid is not only stop inflammation, but it induces nitric oxide, which will cause vasodilation, and there will be more blood, more oxygen, and more nutrients. And the inflammatory process will start reducing down. That's what alpha lipoic does, just talking from a point of view of antioxidant. There are many other stuff that the alpha lipoic acid do. El ácido alfa lipoico no tan solo es un potente antioxidante que bloquea los radicales libres. Los radicales libres que son creados o inducidos por el sol, por ejemplo, en la piel, que estimula enzimas para que vayan a atacar al colágeno, para que crea las líneas de expresión, para que ponga las cicatrices en la piel mucho más fuerte, que es canceroso, los radicales libres, que eso es lo que nosotros no queremos. Y el alfa lipoic ácido, el ácido alfa lipoico, no tan solo ayuda a parar los radicales libres, sino que también estimula el óxido nítrico, lo que ayuda a una buena vasodilatación. En otras palabras, ayuda a que haya más circulación, más sangre, más oxígeno y para el proceso inflamatorio. Toda causa de vejez, toda causa de enfermedad es por un proceso antiinflamatorio. Y el ácido alfa lipoico es bien potente para reducir esto. Claro, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si esto no está bien manejable, esto puede interferir con pacientes que tienen cáncer y están haciendo la quimioterapia, por ejemplo. Pacientes con problemas de la tiroides puede reducir la actividad de la glándula tiroides. Puede intervenir específicamente con problemas a nivel del cerebro, en las señales, en los neurotransmisores. Desgraciadamente, nosotros tenemos una muy mala desinformación y no hay tantos estudios por instituciones con mucha credibilidad de lo que hace el ácido alfa lipoico. Pero en la parte para diabéticos es impresionante lo que hace con él. Con las cicatrices solamente reduce las cicatrices entre un 80 a un 90%. Es increíble. Este ácido alfa lipoico también se conoce como dihydrolipoic acid.
Okay, dihydrolipoic acid, lipoic acid, thiotic acid. So hay muchas formas de cómo llamarlo a este ácido alfa lipoico. So, ¿qué es lo que yo quiero decir entre todos ustedes? Que ahora en este nuevo año, tú quieres tener tu piel radiante, tú quieres ayudarte a sentirte mucho más joven, a sentirte mucho más mejor, ¿ok? El ácido alfa lipoico no es como la vitamina C, que solamente se puede activar o se puede poner a través de lo que sea soluble en agua, o como la vitamina E, que solamente podemos activarla o pasarla por donde haya tejido graso. El ácido alfa lipoico trabaja en ambas, tanto a nivel de agua, de líquido, tanto a nivel de grasa, de tejido adiposo. En otras palabras, cuando hacemos una infusión del tejido alfa lipoico, que lo podemos poner por las venas, o cuando lo ponemos tópicamente en crema en áreas específicas, se absorbe de tal y de igual manera. Espero que esto les haya gustado y busquen una infusión de ácido alfa lipoico porque va a ayudarle bastante en base a la vejez, en base a los problemas de los radicales libres, en base a las inflamaciones y a la salud interna biomolecular. Now, how alpha lipoic acid works? Easy. There is something which is a induced mediator of inflammation known as nuclear factor kappa beta, also that induces fever because it's part of the mechanism of the inflammatory process response of the body. And also it initiates that digestive enzymes start activating itself and start creating what we know as a free radicals. Okay. So, ¿cómo trabaja el ácido alfa lipoico? Bueno, esto trabaja de una forma en la cual él bloquea la actividad de algo que induce al proceso inflamatorio, a los radicales libres, que se llama el factor nuclear kappa beta, el cual esta inicia y estimula y le manda una señal a enzimas digestivas que son las que van a estar entrando y a proteasas que van a estar entrando a no tan solo a empezar el proceso de radicales libres, sino el proceso inflamatorio. Sino que el alfa lipoic ácido, una vez más, inhibe, bloquea estas señales, estas enzimas, este proceso inflamatorio mecánico para evitar que nuestro sistema esté lleno de radicales libres o en un proceso inflamatorio. So how alpha lipoic acid works? By blocking these chemical substances of inflammations, these mediators of inflammations that will induce our body into free radicals, that will activate enzymes, that will actually block our own immune system to defend yourself. So by using alpha lipoic acid, you will reduce inflammation in your skin in this case, because we're only talking about the skin. There are many more things that we could talk about it, but today the talk is about youth, the skin, how radiant your skin look like. All right? So no vamos a hablar de todo lo que hace el alfa lipoico en diabetes, en pacientes con Parkinson, en pacientes con múltiple esclerosis, con enfermedades autoinmunes. Estamos hablando solamente de la piel, de la belleza, de lo que tú puedes y eres y tienes para poder enseñar y sentirte mucho mejor. Uso de alfa lipoic ácido. Muy bien. So how does you already having a scar tissue? Okay, how can the alpha lipoic acid actually reduce that and work on already that? It's easy. The alpha lipoic acid, what it does is that it activates, perhaps it blocks the enzymes that activate oxidative stress, like free radicals. And by doing so, it will stop and will only attack only all collagen or damaged collagen in the skin. El ácido alfa lipoico. ¿Cómo es que el ácido alfa lipoico puede reducir las cicatrices que ya están? Bueno, como el sol, recuérdate, estimula los radicales libres, ¿ok? Estimula un proceso de inflamación. El ácido alfa lipoico bloquea todo eso y estimula que solamente se activen las enzimas que atacan el colágeno viejo y las cicatrices, como dije antes, reduciendo entre un 80 a un 90%. Eso es increíble. Esta paciente que ustedes ven aquí es una paciente que ha tenido infusiones de ácido alfa lipoico a nivel intravenoso y a nivel de crema, a nivel tópico. This patient that you see here already was treated by alpha lipoic acid through IV and also through topical cream, okay?
through a professional. As you see here, when we have an increased inflammation because of the sun exposure, let's just go by the sun exposure, right? So, vamos solamente a hablar de cuando tú te expones al sol, solamente eso, no los otros radicales libres que tenemos en el medio ambiente, los metales tóxicos, los malos nutrientes, la deshidratación y el proceso de vejez normal que todos nosotros pasamos. Vamos a solamente quedarnos con el sol, esa irradiación del sol en nuestra piel. So just looking for that point of view of the exposure to the sunlight, all right, which will create that inflammation, that inflammatory process in which you see the puffiness of the eye, the dark circles, the pores of the skin that they open up, okay, and they make the lines really big and wrinkle. Now, if we turn that off, what's going to happen? All of that stuff will go down. You're gonna have a smooth skin. You're gonna have your eyes and your skin looking radiant, maravillosa. So, si nosotros paramos esa acción que hace que tengan los ojos así hinchados, que estén con círculos negros, que los poros se te abran y se vean las líneas y se vean las arrugas, si nosotros bloqueamos todo eso como lo hace el ácido alfa lipoico, todo eso se va naturalmente. Solamente con la infusión de alfa lipoico y otras cosas más, que eso será y se dirá o se producirá, mejor dicho, en un ambiente clínico con tu médico, con tu profesional de la salud. Mira esta paciente, una paciente también que fue tratada con ácido alfa lipoico, otras cosas más que no voy a hablar a través de aquí, pero el mayor ingrediente es alfa lipoic ácido, tanto intravenoso y tanto tópico. So if you look at this patient, just by looking at it, look at it. It was just treated by alpha lipoic acid through IV infusion and also some creams and also something else because she has other conditions, all right, which doesn't come for you to know now, all right. So hay muchas aplicaciones del ácido alfa lipoico, no tan solo en la juventud, sino a nivel inflamatorio en tu cuerpo. The combination of glutathione and alpha lipoic acid, which are very potent antioxidants, anti-inflammatories. They have so many multifactorial action in benefit to your health that is amazing. Solamente hablando de el glutatión y el ácido alfa lipoico como potentes antioxidantes, antiinflamatorios, que bloquean los radicales libres, y unas cantidades innumerables de acciones que hacen en nuestro sistema metabólico, ayuda a protegerte de procesos inflamatorios, cancerosos, a la vejez. So, borré las casas de donde viene porque no quiero que se vea como que estoy promoviendo algo de eso. Simplemente estoy trayendo información de que ustedes tienen que buscar un profesional de la salud que esté apropiadamente certificado, que tenga una apropiadamente educación y que esto pueda darte a ti el beneficio de lo que ya sabemos que ha dado y que da el glutathione y el ácido alfa lipoic. So just look for a professional that is properly educated. I know that that's difficult to actually specify, but when you have a practitioner, a health practitioner that has many years of experience, that have many continuing educations, that is members of many boards in terms of anti-aging, okay, and they use this, okay, that is the practitioner that you want to have. Why? Because he will use only products that are FDA approved, mostly. They will use products that they believe that the constituents inside that vial is what it is. Because there are many things that says outside in the label, this is this, but in reality, it is not. So look for a health care provider that has the proper credentials and experience. As we said, the alpha lipoic acid will induce nitric oxide production. And look all the benefits of the nitric oxide production. I'm just going to mention a few, but you could read it. Al decir que estamos usando el ácido alfa lipoico que induce el óxido nítrico, que hace todo esto y más de lo que ustedes están viendo aquí, no voy a mencionarlo todo, pero pueden ustedes notar, you could see that it will inhibit, it will block, it will help
into collagen production or collagen synthesis. Ayuda en la producción del colágeno, en la síntesis del colágeno, en la producción la producción o creación de más vasos sanguíneos, en que la piel tenga una reepitelización, es decir, que haya que la piel esté más radiante, más fuerte. Ayuda a la vasodilatación, ayuda a que los mecanismos de neurotransmisores a nivel cerebral, a nivel de neuronas, pues puedan pasar más fácil, más rápido. Las células cuando están muertas internamente nuestra o los desperdicios, lo elimina. So it eliminates dead cells. It helps in the collagen systems. It helps in the reepithelization of the skin. It helps in new blood vessels, more blood, more oxygen. It helps in vasodilation. It helps into prevention of platelets, thrombotic blood clots. It also helps into the transmission of biochemical neurotransmitters between brain cells. It is amazing what nitric oxide does. And who stimulates them? Alpha lipoic acid. So is it good? Do your own investigation, you'll see. So este óxido nítrico, que es inducido también por el alfa lipoico, hace todo esto. ¿No sería esto precioso y hermoso y bueno para la salud? Investígalo y verás. Well, we have finished this. Thank you very much, and I hope you subscribe to my channel, and I hope you like it. Bueno, hemos terminado todo. Espero que te haya gustado y que te suscribas a mi canal y que seas parte de mi equipo. Happy New Year.